Muy buenas, familia hortibanera, y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy tenemos una recopilación con 6 tipos de injertos para tus plantas que te van a encantar. Si te interesa el mundillo este de los injertos, te invito al vídeo por completo. Y ahora sí, sin más dilación, ¡empezamos! Vamos a comenzar con el injerto tipo taladro. Es un tipo de injerto un poco raro y yo creo que bastante antiguo. Para mí va a ser un experimento, ya que nunca lo he probado, pero sí he visto cómo lo hacían y me di cuenta que este tipo de injerto agarra con bastante facilidad. A diferencia de otros, creo que este, sin lugar a dudas, es de los más sencillos. Eso sí, siempre que sepas hacerlo correctamente. Voy a enseñaros cómo aprendí yo en su día y lo pondremos en práctica. Vamos a ponerlo en práctica con esta higuera que tengo aquí, ¿vale? Que es una variedad valenciana, y le voy a injertar esta, que es una variedad que se llama higuera panache. Si queréis, en un futuro vemos la evolución de este injerto y qué tal se dio. Como su nombre indica, este injerto de tipo taladro, vamos a precisar un taladro. Aquí os tengo que recalcar algunas cosas muy importantes. La primera es que la broca sea del mismo grosor o lo más parecido posible a la púa que vamos a injertar, ¿vale? Como esta de aquí. Yo no he encontrado una más grande, así que utilizaré esta y ya me las apañaré. Pero muy importante que quede lo más encajado posible. Por otro lado, también tendremos que desinfectar la broca. Esto con todas las herramientas, si no el injerto puede fallar. También muy importante que no se me puede olvidar es que si usáis un taladro eléctrico que tenga regulador de velocidad. Si no, intentar utilizar uno de batería, ¿vale? Que son más flojitos. ¿Por qué os digo esto? Porque uno eléctrico es muy potente, este por suerte se puede regular la velocidad, y si hacemos el agujero muy fuerte, lo que va a hacer a esas revoluciones es quemar la madera. Entonces el injerto tampoco agarrará. Bueno, dicho todo esto, voy a preparar la varilla a injertar, preparo el agujero, desinfecto todo, lo clavo para que lo veáis todo paso a paso y ahora os cuento más cositas sobre este tipo de injerto. Mirad cómo ha quedado, familia, nuestro injerto tipo taladro. Yo creo que está muy bien. En cuanto a la profundidad, al final he puesto 2 centímetros a la varilla, o lo que hemos clavado en la higuera que he recibido el injerto. No he puesto 4 como era mi idea principal, porque me daba miedo quemar lo que viene siendo la higuera, ¿vale? El hoyo. Como os he dicho antes, si nos pasamos de vueltas y lo quemamos, la varilla no va a injertar ni de broma. Por otro lado, por fuera, para protegerlo de la lluvia, de la humedad o de los agentes externos, tenemos que poner alguna cinta, como es mi caso, ¿vale? He puesto esta cinta de aquí de injertos. Se puede poner masilla cicatrizante si tenéis, sería lo ideal, o incluso plastilina de esta de críos sin ningún problema. Luego más adelante, cuando vemos que las yemas han hinchado, yo en total he dejado, creo que esta de aquí atrás no se ve, pero bueno, tiene 1, 2 y 3 yemas, ¿vale? De la higuera panache. Cuando estas vemos que estallan y empiezan a sacar hojas y ya parece que nuestro injerto ha agarrado, pues se lo podemos quitar sin ningún problema. Otro truco para que crezca correctamente es darle un poco de ángulo, ¿vale? Un poquito. No hace falta ponerlo muy inclinado, simplemente que no esté horizontal del todo, ¿vale? Horizontal aquí sería por esta zona. Esto lo hacemos para que la planta crezca y la savia se mueva correctamente. Por cierto, si te está gustando mi trabajo, recuerda suscribirte para no perderte nada. Deciros que existen muchos tipos de injertos. Mi consejo es que los practiquéis con lógica, con mucho cuidado, ya que las herramientas suelen ser cortantes. Y este tipo de injerto, por ejemplo, aplicando la lógica, yo no se lo pondría a un frutal pequeñito, ¿vale? Le hacemos un taladro y lo destrozamos. Pero bueno, cada cual que aplique lo que quiera. Con esto que os he enseñado hoy, ya sabemos hacer un injerto tipo taladro. En un futuro, si queréis, os enseñaré la evolución de este. Y bueno, dicho todo esto, vamos a ver el siguiente tipo de injerto. Ahora veremos cómo hacer un injerto inglés en el peral. Yo lo voy a injertar en este peral porque es de la variedad Conferencia y nunca me ha dado fruta. Lleva ya creo que 2 años conmigo y no ha dado. Sí que ha dado flores, de hecho veréis que está apuntando flores, pero no cuajan. Intuyo que es porque le faltan horas de frío, como me dijo un amigo que es un adicto a los perales.
pero como no lo tengo claro, voy a injertar una variedad más productiva, concretamente variedad tendral, y si veo que da tendral y no da peras conferencia, pues seguiré injertándolo. ¿Que da conferencia y tendral? Pues dejaré las dos y ya está, tendré dos tipos sin ningún problema. El injerto tipo inglés, deciros que es bastante sencillo, aunque este requiere un poco de maña. Si le ponemos nivel a los injertos, el primero que vimos, el injerto de taladro, sería el más fácil, este sería nivel básico y el siguiente injerto que veremos será nivel medio. Para elaborar el injerto usaremos una vara con un grosor similar al portainjertos. Mirad, esta que tengo aquí es perfecta. El portainjertos simplemente es la rama donde queremos hacer el injerto, ¿vale? La que va a recibir la varita esta. Por otro lado, deciros que cuando hacemos el injerto siempre quitaremos las yemas que queden por debajo. Y a la rama portainjertos le haremos un corte hacia arriba de un tamaño que no sea inferior a 4 centímetros. Intentar no hacerlo muy pequeño porque si no, no va a encajar y lo más seguro es que el injerto no agarre. A la rama que vamos a injertar la podemos poner así boca abajo y hacer lo mismo, ¿vale? Un cortecito hacia arriba de unos 4 centímetros y listo. Suponiendo que ya tengamos el corte listo, este lo tenemos que dividir en 3 partes. ¿Cómo se hace esto? Pues muy sencillo. Imaginad que el corte es desde aquí, ¿vale? Desde la yema hasta aquí abajo, ¿vale? Es un ejemplo. Luego lo haré y lo veréis paso a paso sin ningún problema. Pues si el corte es esto, lo dividimos en 3 partes, sería una parte, 2 y 3. ¿Por qué os explico esto? Porque en la parte más alta, ¿vale? Más o menos por aquí, haremos un corte hacia abajo. Y en la rama que queremos injertar pasaría lo mismo, ¿vale? Si la dividimos en 1, 2 y 3, el corte iría por aquí hacia arriba. ¿Por qué hacemos esto? Para que quede como una lengüeta, la cual luego va a encajar perfectamente. Por eso os he dicho que este injerto es fácil, pero requiere su maña. Tened mucho cuidado al hacer el corte vertical, ¿vale? Intentar siempre ir por el medio. Esto en la teoría es un poco complicado, pero en la práctica vais a ver que es mucho más fácil. Por último, ya una vez los hemos encajado, los encintamos. En mi caso, como aquí da el sol y hace bastante calor, voy a poner un poco de papel de plata para que no se reseque el injerto. Pero bueno, con la teoría explicada, vamos a ver cómo se hace paso a paso y enseguida continuamos. Vamos con el tercer tipo de injerto. Deciros que me he hecho un corte en este dedo, supongo que sí que se habrá visto en cámara, pero ha sido básicamente por estar prestando atención a la cámara y no donde debía mirar, ¿vale? Que hay que mirar a la navaja. Mucho cuidado cuando utilicéis herramientas de corte. En mi caso tiene la dificultad añadida de que he evitado meter el brazo delante, taparos el injerto, intentar que se vea todo lo mejor posible. Pues tiene eso, que tengo que estar mirando la cámara, no he mirado donde debía y me he hecho un cortecito. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. Simplemente para que tengáis en cuenta que muchas veces hacer estas cosas con la cámara al lado, pues tiene una dificultad que sin la cámara pues sería mucho más fácil. Tan simple como eso. Vamos a injertar aquí y para hacer aquí el injerto vamos a hacer el injerto que se conoce en escudete o en T. Es un tipo de injerto en yema en el cual separamos la corteza para introducir otra variedad. Para escoger las varas de otro manzano, porque este es un manzano, de otra variedad, simplemente intentar evitar las ramas más altas y las más bajas. Esto es un consejo que me dio mi abuelo hace ya muchos años. A este injerto se le conoce como escudete, ya que cuando cortamos la yema que vamos a injertar, se queda como la forma de un escudo medieval. Ahora lo veréis cuando la corte.
Se puede cortar de diferentes formas. Tener en cuenta la dirección de crecimiento de las yemas, ¿vale? Es muy importante, veis que están apuntando hacia arriba, pues aquí igual, siempre hacia arriba, en la misma dirección, porque si no el movimiento de savia no va a coincidir y el injerto fallará. Tener en cuenta también que el corte lo podemos hacer de diferentes formas, pero para mí lo más cómodo, es como lo hacía mi abuelo, es hacer un corte en horizontal en la parte superior, luego cortamos así hacia abajo haciendo un pico, el escudete, sacamos la yema y listo. Mi abuelo, cuando hacía injertos de este tipo, siempre los sacaba sin leña, vamos, solo la piel, pero bueno, esto cada uno que haga como prefiera. Con la yema lista ya pasaríamos al lugar donde queremos injertarla, que sería el tronco de este manzano. Este es un manzano que voy a injertar de la variedad Smith, y lo voy a injertar en este porque la verdad es que creo que la productividad de las dos manzanas puede ser muy buena. Con la yema lista ya pasaríamos a la ramita o al árbol donde queremos injertarla. Como os he dicho antes, podéis hacer un injerto en T normal o T invertida. Esto no importa, esto cada uno que lo haga como más fácil le sea. Para hacer este injerto haríamos un corte en horizontal y uno en vertical. Luego, si tenéis una navaja injertadora, como esta de aquí, pues aprovechar la parte de atrás que suelen traer esta pletina o esta espátula, que sirve para separar la corteza. Si la corteza se separa bien, por regla general suele ser un indicativo de que estamos en buena época de hacer injertos. Si veis que cuesta mucho o se quiebra demasiado, mala época o ese arbolito no estaba preparado para recibir un injerto. Por otro lado, si no tiene esta pletina, no pasa nada, con la propia navaja se puede levantar sin ningún problema, simplemente teniendo mucho cuidado. Y ya está. Una vez la hemos separado, clavamos nuestra yema en forma de escudete, lo encintamos y listo. Muy importante, que no se me puede olvidar, intentar no tocar con los dedos la parte interna del escudete, ¿vale? Que sería la yema de aquí, ni la parte de aquí, porque si no lo contaminaríamos. Muy importante esto, tenerlo en cuenta. Luego, de sellado, tenemos también con mucho cuidado de no tapar la yema por donde va a brotar, y ya está, no tiene más complicación. Voy a ponerme con ello para que lo veáis todo paso a paso y enseguida continuamos. Comentaros que estoy en el campo de un amigo que tiene naranjos muy grandes. Yo todavía no tengo mis naranjos con este tamaño, así que no podía enseñaros cómo se hace correctamente. Me ha prestado este naranjo donde voy a poner una variedad que él no tiene y se agarra pues genial. Deciros también que al final del vídeo, una vez veamos los 3 injertos de hoy, voy a resolver dudas que me dejasteis en el vídeo anterior sobre injertos. Dudas muy interesantes sobre cómo escoger las púas, cómo conservarlas, la mejor época para injertar, entre muchas otras. Dicho todo esto, vamos con el injerto de plancha. Comentaros que el injerto de plancha junto al injerto inglés para mí me parecen de los más simples que hay, pero la gran ventaja que veo del injerto de plancha es que tiene una buena tasa de éxito. Esto para gente que está empezando en el mundillo de los injertos me parece una maravilla, porque ya sabemos que cuando las cosas salen bien, pues seguimos explorando, investigando nuevos injertos y probando cositas. Cuando salen mal, pues nos desmotivamos y ya está. Para obtener la yema intentaremos usar varillas chuponas como esta que tengo aquí. Suelen ser bastante largas y ramas muy verticales, y si podéis escoger las redonditas, mucho mejor, ya que esto nos va a facilitar mucho la tarea. Si no es redonda, como esta que tengo aquí en el bolsillo, fijaros, esta otra, que es así como plana y un poco rara, la verdad es que se pueden utilizar, pero va a ser más complicado.
Así que yo os recomiendo, si estáis empezando, que utilicéis de estas de aquí, que son bastante mejores. Para sacar lo que viene siendo las yemas, la plancha que utilizaremos, simplemente apretamos la navaja contra la madera, contra la vareta, hasta notar lo que viene siendo la parte dura, lo que sería la madera. Cuando lo notamos, simplemente giramos en circunferencia por completo, luego repetimos abajo hasta la distancia que queramos sacar el parche, mismo proceso, giramos y mínimo os recomendaría que utilicéis 2 yemas. Luego con cuidado le realizamos un corte vertical y así sacamos nuestra plancha. Una vez tenemos la plancha ya preparada, la colocamos en la rama receptora, marcamos por arriba y por abajo con la navaja, marcando bien profundo, luego hacemos un corte vertical y levantamos la corteza con cuidado. Con esto lo que conseguimos es la talla o la medida exacta de nuestra plancha para colocarla y que quede perfecta. Tener en cuenta, muy importante, la posición de las yemas. Estas hojas las vamos a quitar y es fácil que le demos vueltas al parche o lo dejemos un momento en algún sitio y coloquemos las yemas hacia abajo. Estas siempre hacia arriba, muy importante. También, como os he dicho en otros injertos, no lo toquéis por dentro, porque si lo contaminamos, tanto este como el receptor, pues el injerto puede fallar fácilmente. Bueno, dicho todo esto, vamos a injertar esta variedad en este naranjo de aquí atrás para que lo veáis todo paso a paso y en cuanto termine, continuamos el vídeo. Para terminar con el injerto de plancha quería daros algunos consejitos. Muy importante, apretar muy bien. Como habéis visto, al poner la plancha resbala bastante, así que apretáis con una mano y con la otra encintáis. Si tenéis una cinta más grande que esta, mucho mejor. Luego, por otro lado, veréis las yemas tapadas, no os preocupéis, es un injerto bastante lento. Cuando vayamos a quitar la cinta aún no habrá brotado, así que no pasa absolutamente nada. Por otro lado, si lo ponéis al sol, recordad poner papel de plata para que no se deshidrate. Y por último, y lo más importante, es que tenéis que hacer que coincidan aquí, ¿vale?, en la plancha y el corte que hemos hecho. Esto lo digo porque si hacéis un corte muy grande y veis que por arriba no coincide o por un lateral, no pasa absolutamente nada. Si coincide aquí abajo, va a agarrar, pero vamos, casi seguro. Pasamos al injerto tipo corona. Para este creo que voy un poco tarde, pero no pasa absolutamente nada. Con suerte agarran. Para mí lo importante es que veáis cómo se hace este tipo de injerto y si no agarra, pues el año que viene lo intento un poco más pronto y listo. Para ello voy a utilizar este olivo que tiene una variedad nada productiva. Este lo tengo en el jardín y la verdad es que comparado con los que tengo en los bosques de alimentos produce muy poquito. Así que cogeré unas varillas del bosque de alimentos y lo injerto. Yo he realizado este tipo de injerto en varios kakis y la verdad es que me fueron de categoría. Para este tipo de injerto vamos a precisar hacer un corte con serrucho. Al hacer el corte, intentar siempre que este quede lo más limpio posible. Si luego queda alguna rebaba, un trozo de corteza levantado, no pasa nada, se corta después y ya está. Pero intentar eso, que sea un corte limpio y sin prisas. Seguidamente a este corte le vamos a cortar un poquito el borde con la ayuda de una navaja o un cúter. Esto lo hice en mis últimos injertos de corona y lo que logramos es que cicatrice mucho mejor. Si en la zona donde vives hace mucho calor, recordad tener las varas en un trapo o en un paño húmedo. No lo dije antes, pero también siempre la herramienta la vamos a desinfectar antes y después de su uso. A mí, en lo personal, me gusta utilizar varillas que tengan entre 2 y 3 yemas como mínimo. Luego, en la parte inferior de la varilla, hacemos una muesca que quede en forma de púa, dejándolo bien plano. Y luego en el lado opuesto cortamos un poquito más para liberar el cambium.
Después, en el tronco donde vamos a clavar la púa, cortaremos una línea, separamos con mucho cuidado la corteza y procedemos a clavar la varilla, siempre poniendo la parte de la muesca más grande hacia dentro del tronco. Ya para terminar, encintamos todo, protegemos con algún plástico y lo tapamos con una bolsa de papel para evitar que se seque demasiado. Vamos a verlo paso a paso y ahora os cuento más cositas. Como habéis podido ver, el injerto a corona es bastante sencillo, requiere un poco de maña, pero no tiene ninguna complicación. Yo lo he vuelto todo muy bien, con un papel de burbujas de estos aislante, porque me lo recomendó un amigo que es experto en injertos. Podíamos poner perfectamente en los injertos masía cicatrizante, pero como yo no tengo, pues el papel de burbuja es una alternativa perfecta. Pasadas 3 semanas podemos ir abriendo la bolsa y si vemos que ya brota, podríamos dejarla un poco abierta para que respire. Y solo la quitaremos cuando veamos que las hojas de los injertos ya tienen un buen tamaño. Recordad que hacemos todo esto porque si no con el calor es muy posible que este injerto falle con bastante facilidad. Dicho todo esto, vamos a ver el siguiente tipo de injerto. Vamos con el último injerto que veremos hoy y es el injerto por aproximación. Deciros que este llevo realizándolo ya muchos años en plantas hortícolas, en frutales aún no lo he probado, pero tengo entendido que va bastante bien. Es uno de los injertos más sencillos que existe siempre y cuando tengamos paciencia y no nos pasemos con la fuerza en los cortes. Es tan simple como tener 2 plantas, yo tengo esta tomatera de aquí y esta berenjena, como podéis ver, y quiero cosechar tomates, pero el pie de la tomatera, o sea lo que vienen siendo sus raíces, son muy delicadas a muchos tipos de hongos, patógenos y enfermedades. Sin embargo, las raíces de la berenjena son más fuertes. Pues hacemos un injerto de aproximación. Yo le llamo así, quizás en otros países tiene otro nombre. Si donde vives le llaman de otra forma, recuerda ponérmelo abajo en los comentarios. Para hacer injerto simplemente pegamos las plantas en el punto de unión, ¿vale? Marcamos cuál será el punto de unión y realizaremos un corte hacia abajo en la berenjena y un corte hacia arriba en el tomate, intentando ir hacia el centro muy lentamente, sin pasarnos. Es muy fácil que si hacemos un poco de fuerza, como los tallos son algo tiernos, nos pasemos, así que tener mucho cuidado con esto. Una vez tenemos los 2 cortes hechos, en el lado opuesto, hacia arriba y hacia abajo, simplemente los juntamos. Esto lo vais a ver ahora paso a paso, sin perder detalle, que como siempre digo yo, una imagen vale más que 1000 palabras. Con los cortes ya realizados y unidas, utilizaremos alguna pinza, alguna cinta, incluso hay gente que pone como masilla de esta para injertos o para cortes de podas. Yo prefiero utilizar una pinza, como he utilizado siempre en hortícolas. La verdad es que se da de categoría. Voy a ponerme con ello para que lo veáis todo paso a paso y enseguida continuamos. Bye.
Mirad, familia, cómo nos ha quedado el injerto de tomate en berenjena. Si os pasa como a mí, que me ha quedado un poquito alto el corte, no pasa nada, ya que la tomatera se puede enterrar y esto va a hacer que saque más raíces, así que no es ningún problema. Una cosa que no he dicho antes y es súper importante es que una vez que veamos que ha cicatrizado, tenemos que cortar la parte aérea de la berenjena, ya que no nos interesa, queremos tomates, y la parte terrestre de la tomatera, que como os he dicho antes son las raíces que son un poco más delicadas. Con esto tendremos parte aérea de tomates, parte terrestre de berenjena. Cosecharemos tomates, no penséis que van a salir las dos cosas, pero tendremos una tomatera mucho más fuerte. Explicado este tipo de injerto, vamos a ver las dudas que teníais en el vídeo de injertos anteriores, a ver si puedo resolver todas. Pasamos a las dudas que me dejasteis en el anterior vídeo de injertos. Voy a intentar resolverlas todas, pero tened en cuenta que no soy un robot, así que si me olvido alguna, ponérmela abajo en los comentarios. Me preguntasteis mucho qué equipo utilizo para hacer injertos. Aquí tenéis básicamente lo que utilizo, no es nada muy técnico. Un poco de alcohol para desinfectar herramienta, muy importante, junto a un trapito, un serrucho, una cinta para los injertos, que compré hace muchos años un pack y me venían un montón. También tijeras de poda y una navaja de injertar, que a mí en lo personal me gusta mucho la navaja de injertar porque tiene esta parte de aquí que viene muy bien para levantar la piel al porta injertos y luego clavarlo. La verdad es que va de categoría, aunque se podía utilizar la navaja, o sea la zona de corte, sin ningún problema. Por otro lado, también me he preguntado un montón de veces, que es una pregunta que se repitió mucho, ¿cuál es la mejor época para hacer los injertos o en qué época se pueden hacer? Debo deciros que la época para hacer los injertos puede variar un poco según el clima donde vivas y la especie que vas a injertar. Se puede injertar plantas que están en reposo, pero la mayoría de injertos se hacen cuando la savia está activa. Aquí en el hemisferio norte suele ser desde principios de marzo hasta septiembre, aunque como digo esto puede variar según donde vivas. En estos momentos es cuando la savia ya está en movimiento. Si vives en el hemisferio sur, es tan fácil como a las fechas que os he indicado, sumarle 6 meses y listo. Otra duda que tenéis es cómo escoger las varillas para sacar los injertos y cómo conservarlas. Yo creo que para que un injerto tenga éxito, las mejores varillas son aquellas que están en parada vegetativa. Cuando las yemas vemos que aún no se hincharon y estallaron. Se pueden coger y utilizar en otro momento, pero para mí este es el ideal. Las varillas deben ser de 1 año de edad y lo más recta posible. En algunos casos, para no complicarnos, podemos coger lo que comúnmente le llamamos chupones, ya que estos suelen ir muy rectos. Las yemas a utilizar, lo normal es usar las más bajas y descartar las de la punta. Eso es lo que os recomiendo yo y lo que mejor me ha funcionado a mí. Y para conservarlo es tan sencillo como poner las varillas dentro de unas bolsas de estas de congelar o bolsas plásticas envueltas en unos trapos. Tramos de varillas yo os recomiendo utilizar de 10 a 15 centímetros, no hace falta que pongáis varillas más grandes. Y con el trapo lo que podemos ver es la humedad. Ponemos un trapo o una servilleta húmeda, no hace falta que sea un trapo, una servilleta nos valdría igual. Y si vemos que esta se queda como rígida es que falta humedad. Si la vemos muy encharcada, pues nos hemos pasado y hay que quitarle, ya que se conservará mucho mejor con una humedad correcta. También me preguntasteis por el cambium y que explicase un poco las capas de una rama o de un corte. Deciros que cuando cortamos una rama, ya sea un tronco grande o una ramita como esta de aquí, siempre vamos a encontrar en el medio lo que se conoce como la médula. Le sigue el xilema, el cambium, que es lo que a nosotros más nos interesa conocer, y por último el floema y la corteza. Yo esto lo aprendí cuando estudié para forestales. En el caso de que no veas el cambium, simplemente con saber que entre el xilema, que es la parte más dura, lo que sería la madera, y el floema, entre estos dos se encuentra siempre el cambium. Otro dato, por regla general, es que estas dos capas se separan fácilmente. Si te preguntas por qué es tan importante conocer el cambium, pues muy sencillo. En esta capa encontramos las células que permiten el crecimiento y la cicatrización de tejidos. Por eso es el tejido más importante a la hora de hacer un injerto. Ahora ya sabéis por qué es tan importante que el cambium de la púa de nuestros injertos deban tocar siempre el cambium del portainjerto. Bueno, familia, hasta aquí el vídeo de esta semana. Si os ha quedado cualquier duda, ponérmela abajo en los comentarios. Y si eres de las personas que ven los vídeos por completo, ponme junto a tu comentario habitual qué tipo de injerto no hemos visto y te gustaría que viésemos en el canal. Os prometo que iremos viendo muchos más tipos. Por pantalla os dejo el típico botoncito por si queréis uniros totalmente gratis a la familia Hortibanera. Y por este lado un vídeo que estoy seguro que os encantará. Si entráis y le dais un vistazo, no olvidéis poner un comentario. Ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo vídeo.